Entonces, pues vamos a comenzar. Vean el pasaje famosísimo, ¿verdad? Dice, yo rogaré al Padre, es Jesús el que está hablando, y daré otro consolador. Esa palabra otro significa uno de la misma especie, uno de la misma sustancia. Es decir, que ese consolador era de la misma sustancia que Cristo, es decir, Dios mismo. ¿Y quién puede ser? Dice ahí, para que esté con ustedes para siempre. Es una promesa del Nuevo Testamento. Y luego menciona quién es. El Espíritu de verdad. ¿Quién tiene que ser? El Espíritu Santo. Dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Dice, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes. No en ustedes, ¿no? Y lo dice, y estará en ustedes. Ahí están las dos promesas. Está en ustedes y estará en ustedes. Todavía no llegaba el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la nueva ministración del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Muchos no entienden eso. Me refiero a otras iglesias. Entonces ahí están dos promesas. ¿A qué voy con eso? Mira el siguiente. Mas el Consolador sigue hablando del mismo Jesús. Y ahora dice, ahora usa el nombre correcto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están las tres personas. Ahí están las tres personas bien claro. Dice Él, o sea el Espíritu Santo, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo he dicho. Cuidado, esto directamente es para los apóstoles. Ciertamente, todo lo que el Espíritu Santo les dijo se plasmó en el Nuevo Testamento, lo que veía Tony ahorita. Yo ni sabía que Tony iba a enseñar eso. El don de profecía, el don de revelación. Pero hay aplicación para nosotros en el sentido de nos va a iluminar. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces estamos hablando ya de un ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El de iluminarnos. La palabra que usa ahí para consoladores, no me gusta usar las palabras en griego porque soy así como muy arrogante, pero es paracletos, que significa ayudador, abogado, auxiliar o consejero. Ese es el que mora en nosotros y nos ayuda para enseñarnos las cosas. ¿Por qué digo esto? Todo esto, ¿por qué lo mencioné? Porque el día de hoy hay una crisis dentro de las iglesias en relación a la autoridad de la palabra. Es despreciada, ninguneada, relegada, menoscabada. Ya ha entrado el humanismo, psicología, entretenimiento. Dicen que la iglesia se debe adaptar a los nuevos tiempos, hay que actualizarse y todo eso. Que los pastores deben cambiar los cultos, hacerlos más divertidos, más dinámicos, cancelarlos cuando llueve. En lugar de sermones que exhorten, reprenden y hablan del pecado, no, habla para animarnos mejor, anímanos a vivir mejor en esta vida, que seamos más felices. Métele algunas historias con algunos pasajes bíblicos motivacionales, ¿sí? Pon más música, más alegre, alabanzas que hablen de uno, no tanto de Dios, más de uno, de cómo batallamos. Haz dinámicas entretenidas en el culto, haz que las personas participen, ¿sí? Presenta una gran orquesta, entre más músicos mejor, y que el pastor no se vista tan formal, sino más casual. Eso ayuda, la iglesia tiene que adaptarse. Todos esos patrañas, todo eso. La iglesia tiene más de 2000 años y no necesita cambiar. Así de fácil te lo digo. A lo mejor la carne si quiere, pero espiritualmente no es necesario, no hay nada que cambiar. El problema, que aunado a eso, ¿qué crees que pasa? Muchas congregaciones creen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. ¿Sí? La fuerza activa de Dios. Y eso es una blasfemia, mi hermano. El que tú le digas a una persona que es algo, es una ofensa terrible. El que tú simplifiques a Dios a una fuerza de acción, es muy serio y grave. Y muchas iglesias hacen eso. Así que el Espíritu Santo es totalmente Dios, es la tercera persona de la Trinidad y tiene todos los mismos atributos que el Padre y el Hijo. ¿Sí? Aquí voy con esto, ahí voy. Ahora, hay iglesias que se van al otro extremo y exaltan al Espíritu Santo de una manera desmedida y errónea, como los pentecostales y los carismáticos, haciendo cosas
que el Espíritu Santo no manda hacer y que tampoco vienen del Espíritu Santo. Y está el otro extremo, iglesias similares a nosotros, donde caen en una frialdad que ni el Espíritu Santo se menciona casi no lo mencionamos, para no caer en expresiones carismáticas. Tenemos miedo a las iglesias como nosotros, entonces nos vamos a unos extremos. Y bueno, te iba a mencionar varios pasajes, pero voy a simplificar. El Espíritu Santo siempre ha estado activo, porque quiero hablar del ministerio de él. En la creación, él estuvo en la creación. Dice que revoloteaba alrededor de la tierra. Él, cada vez que se levantaba un patriarca, el Espíritu de Jehová llegaba, lo capacitaba, le daba dones para hacer el ministerio. Israel, cuando fue en tiempo controlado en jueces, cada vez que se levantaba un juez, es porque el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, moraba con ese líder caudillo y levantaba al pueblo y lo liberaba. Siempre. El nuevo nacimiento de Jesús fue por medio del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto, en el ministerio. Entonces, siempre está activo el Espíritu Santo. Siempre está activo. El día de hoy tiene un ministerio con la iglesia. Mira, gracias al Espíritu Santo nosotros somos elegidos, sellados, regenerados, llenos o controlados por Él, dotados de dones, como lo mencionó ahorita Antonio, para el servicio de la iglesia. Pero el día de hoy, el Espíritu Santo tiene un ministerio principal. ¿Cuál crees tú que sea? El día de hoy, en esta ministración, el Espíritu Santo tiene un ministerio principal. ¿Cuál crees que es? Santificación. Santificación. Y tú dices, ¿qué es la santificación? Yo creo que la mayoría lo sabe, pero voy a decir así rapidito. Es el proceso de purificación gradual del pecado y crecimiento espiritual progresivo, fíjate, que debe marcar la vida del creyente y que enfatizan un movimiento hacia una vida santa y justa que caracteriza el seguir a Cristo en la fe. Eso es bien importante entender. He tenido pláticas, esta semana tuve una plática con unas personas y hablábamos de quién sí es y quién no es. Y les decíamos, mira, es muy fácil, si no se santifica, no es creyente, no ha nacido. Y la gente, pero ¿cómo puedes decir con tanta autoridad? Porque la Biblia lo dice, el que no se santifica no verá a Dios. El que está vivo se santifica forzosamente, poquito o mucho. Entonces, si tú entiendes qué es la santificación y qué es ese proceso de purificación que debe marcar la vida de un creyente, si lo entiendes, no vas a tener problemas. Por eso las iglesias que no son tan reformadas tienen problemas con esta enseñanza que estoy haciendo yo, y más declarándolo en esta forma tan autoritaria como lo estoy haciendo. Pero la autoridad no viene de mí, viene de acá. ¿Sí? Mira. Son muchos, dice el 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te santifiques. Eso es para la iglesia nomás. Esa es la voluntad de Dios. El no hacerlo es pecado. Y luego dice el 7. Pues Dios, ¿cuál es el llamado de Dios? A la santificación. Así que el que desecha esto, fíjate, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. El de rechazar que la santificación es un fruto característico de un verdadero creyente, es desechar a Dios. Es grave esa aseveración. Hacer lo contrario. Mira, Romanos. Así pues, el 19 puse, dice, hacia ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir en justicia. No vengo el otro, acá creo que es ese que quiero. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, forzosamente, que dice ahí, tienes por fruto santificar. Ahí está. Si yo planto un limón, tiene que dar limones. No va a dar otra cosa. Si una persona nació de nuevo, tiene que santificarse. Y su proceso característico no es ese, aunque tenga lenguaje bíblico, aunque venga los domingos, no es. No es. ¿Verdad? ¿Entendemos eso? Mira, y este pasaje que vamos a estudiar ahorita ha sido muy inspeccionado precisamente por las iglesias pentecostales y los carismáticos. Lo han hecho pedazos ese versículo. ¿Sí? Le dan otro contexto. ¿Sabes por qué llegan a esa conclusión? Porque toman un contexto que no lo tiene la Biblia. ¿Sabes qué hablan ellos? No sé si lo tengo aquí el pasaje. Bueno.
Bueno, este es el que distorsiona. Ellos dicen, no apagues el Espíritu Santo, obviamente, y no menosprecies. Eso se refiere a que si alguien de aquí dice que tiene profecía, si alguien de aquí tiene el don de lenguas, si alguien aquí dice que quiere revelar palabra de Dios, que no se lo detenga, está clarito. Pero el contexto, jamás menciona los dones tesalonicenses. Jamás. Si esto viniera en Corintios, te lo paso. Ahí sí diría yo, espérame tantito. Pero tesalonicenses no menciona nunca los dones. Entonces yo, aseverar eso es exégesis, es meterle un significado que no tiene la palabra. Entonces, no apagar el espíritu y no menospreciar, tiene que hablar de otra cosa, no de los dones. Nunca menciona esos problemas. Por eso es tan importante el contexto. Y el contexto en el que está puesto son los 5 sermones atrás que he dado yo, desde el 5:12 en adelante. Ese es el contexto. Entonces yo tengo que entender ese contexto para darle la interpretación a este versículo. No tiene nada que ver con lo otro. Como te digo, Corintios era otro caso. Ahí sí se hablaba de esto. Pero no estamos en Corintios. El contexto no es ese. Pablo nunca lo mencionó. Por eso los pentecostales, los carismáticos, lo distorsionan. Aún los teólogos muy respetables caen en esa distorsión. Yo para estudiar eso llegué a un dilema, porque de todos los teólogos que estudié, 2 nomás tienen esta postura que voy a decir. Entonces yo tuve que usar el discernimiento, sentido común, orar mucho a ver y decir con toda la, no es soberbia, con todo lo que están mal aquellos. Están mal aquellos teólogos, muy respetables, están mal, se equivocaron. Yo sé que yo no soy nadie, pero te lo digo. Muy bien. Ahora, tienes que tener en mente en este sermón, la clave de aquí es entender, nunca olvides la palabrita, santificación. Santificación. Todo el meollo está en este sermón de eso. Mira. Y te voy a mencionar, cuando estuve en varones, el último en varones mencioné algo, que están las mujeres, sé que no lo han escuchado. Pero ¿a qué voy con esto de la santificación? El día de hoy, muchos mencionan que el ministerio principal de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Yo me molesto mucho aquí cuando invitamos a ciertos pastores que traen ahí muy arraigado el don de ser misionero, que no viene en la Biblia, pero bueno, dicen que son misioneros. Y la evangelización, lo más importante es evangelizar. ¿No es cierto? ¿Están equivocados? ¿Sí? La iglesia tiene 3 extensiones. La primerita fue creada para glorificar a Dios. La segunda, edificar a los creyentes. La tercera, alcanzar a los perdidos. Las 3 son importantes. Pero la principal no es evangelizar, eso es mentira. ¿Sí? Entonces, la 2, que es edificar a los creyentes, ¿sabes qué es? Todas las iglesias bíblicas, más del 90% de los sermones, no son para los perdidos, son para los creyentes. Entonces, te fijas, el ministerio principal del Espíritu Santo, ¿cuál es? Esto, no allá, aquí. Edificar, santificar por medio de los sermones, no evangelizar. Las iglesias que distorsionan y al revés, sus sermones son para evangelizar, la iglesia no crece. Son iglesias sumamente inmaduras. ¿No hay entendimiento? Te lo digo para que tengas bien claro eso. ¿Sí? Ahora, vamos entrando de lleno al pasaje. ¿Sí? Este pasaje, ahora me regreso. Mira cómo me nombré. No está raro el título. No estorbando el ministerio del Espíritu Santo. No lo estorbemos, hermano. ¿Cómo logro eso? Muy fácil, con 2 puntitos. Te da 5 mandatos, en 2 versículos nos da 5 mandamientos. 2 en negativo y 3 en positivo. 3 dice no hagas esto y 3 dice haz esto. Es la manera en que yo voy a evitar estorbar al Espíritu Santo. Y eso es bien serio. Estorbar a Dios es algo serio. ¿Sí? Ahora sí, vamos al punto 1 rapidito. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo y no menospreciéis las profecías. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo lo hago? Dándole el valor correcto a la instrucción de la palabra o a la enseñanza, como le quieras llamar. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, su ministerio principal en la iglesia es la santificación. Quiere decir que no lo debo estorbar.
A ver, se me viene un ejemplo muy tonto y muy mundano. Mi mamá y Alicia son muy parecidas. Ellas se levantan y lo primero que hacen es ponen la casa en orden, la limpian completito todos los días. Y a las 12 terminan, las dos, no sé por qué son iguales, y se ponen a hacer la comida. Y yo desde niño, y hasta ahora de casado, de repente me veo en la situación que, hey, pásale por allá. Me dice, porque estoy trapeando. No entres aquí porque voy a barrer y me vas a arrastrar la basura. No hagas esto. O sea, me dice, no estorbes en eso. Entonces tengo que andar con pincitas viendo dónde está trapeado, dónde no está barrido, para no estorbar el trabajo de mi esposa, es correcto, ¿no? Porque ahí es su ministerio. Ah, bueno, algo así deberíamos andar nosotros, con pincitas. Que lo que yo vaya a hacer, lo que lo vaya a decir, no estorbe al ministerio del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Así tengo que andar con mucho cuidado. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué opino? Y todo eso. Para no estorbar, así de delicado es. ¿Verdad? Y a lo mejor me dices tú, espérame. O sea que acaso Dios no es soberano. O sea, como yo, un gusano, lo voy a estorbar. ¿Acaso alguien así puede estorbar el ministerio del Espíritu Santo? Pues la respuesta es sí. Es más, la palabra apagar, como el Espíritu Santo siempre se le refiere como un fuego purificador, o una paloma, cosas por el estilo. Apagar, otro sinónimo sería sofocar, detener, extinguir. Para que tengas una idea más clara de qué es apagar el ministerio, estorbar. ¿Sí? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento similar, aunque el contexto es diferente. Dice Efesios 4:30, no contristéis. ¿Qué es contristar? Entristecer, ¿no? No entristezcas al Espíritu Santo. O sea, y el contexto ahí es la vida pecaminosa, la vida en rebelde. O sea que si un cristiano anda viviendo en pecado, el Espíritu Santo se pone triste. Si el Espíritu Santo, que es Dios, se pone triste, ¿no lo puedo estorbar? Claro que sí. Claro que sí. Sí se puede estorbar. ¿Sí? Te voy a decir, Dios es soberano, pero el único proceso donde permite que participemos es la santificación. Y el Espíritu Santo no hace nada milagroso que no esté en ti. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Espíritu Santo me va a dar crecimiento, me va a apartar del pecado, me va a dar sabiduría, madurez, si yo leo la Biblia. Pero si yo no leo la Biblia, no va a pasar nada. El Espíritu Santo, aunque esté morando en mí, no va a hacer absolutamente nada. Entonces lo puedes estorbar. Sí. Porque pasan los años y hay cristianos que no crecen, que no cambian, casi. Porque están estorbando en su vida continuamente al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces sí se puede estorbar al Espíritu Santo y es muy serio, ¿no? Entonces, las dos frases están ligadas. El no apagar al Espíritu Santo está relacionado con menospreciar las profecías. Ahora, Tony casualmente, que no existen las casualidades, habló de las profecías. ¿Sí? Debemos entender primero qué significa con profecía. El Tony ya lo explicó, no voy a abundar mucho, pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritas gracias al don de profecía. Pero el don de profecía es simplemente hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios, ya lo comentó él muy bien. Pero existe el don de revelación dentro de la profecía y está el otro. El don de revelación ya no existe, en absoluto. Esa escuela de profetas que tiene una iglesia por allá, eso es falso, porque ya no existe el don de revelación. Si ellos están recibiendo revelación, pues ¿de quién crees que sea? Obviamente es de Satanás. Cuidado con esas cosas. Entonces, el día de hoy sí existe el don de profecía, pero como proclamación de la palabra, que es la enseñanza y la predicación, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces dice, cuidado y no menosprecéis. ¿Qué es menospreciar? Es restar, subestimar, menospreciar la enseñanza del Espíritu. Eso sería. Entonces por eso yo tengo que darle el valor correcto a lo de aquí. El no hacerlo es que estás estorbando, estás frenando el Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? No nos vamos a santificar. ¿Sí? Mira, te lo voy a parafrasear el versículo. No estorben el trabajo de santificación del Espíritu Santo en nosotros, subestimando las enseñanzas e instrucciones que te da en la Biblia.
El día de hoy la predicación expositiva o la enseñanza bíblica es poco abundante. Es poco abundante en las iglesias. Es poco, aparte, es poco apreciada. Los pastores le sacan la vuelta porque es pesada, es difícil y es aburrido. Ahorita ya varios se me están durmiendo, fíjate. Sí, ya varios se me están durmiendo. ¿Por qué crees? Porque es aburrida. Es aburrida. Ahorita voy a decir por qué es aburrida. Pero es muy sustancioso, pues. Entonces se requiere estar muy atento y que el cerebro esté siguiendo todo lo que dice el sujeto. Y no es fácil. Y menos hasta ahora, y menos así. Pero pues, así es. La mayoría desea que mejor, que aquí haya un predicador simpático, que haga chistes, en medio de los sermones meta chistes, haga curas. Eso nos entretiene, nos mantiene despiertos. Esas son las dinámicas que hacen los oradores. ¿Sí? Que diga anécdotas, que nos haga reír o hasta llorar, que mencione ejemplos dramáticos de lo que está pasando en el mundo cristiano. Ese misionero que toró con fe y detuvo un incendio. Esas cosas quieren oír. Y eso no es eso. Eso no es. Pero es rico, yo sé. ¿Sí? Un sermón que sea corto de preferencia y que no exhorte y no reprenda, que anime. Uno va a regresar a la casa así. Eso es lo que la mayoría, la enorme mayoría desea en realidad en todas las iglesias. Tristemente. Fíjate, muchos prefieren un buen orador que un predicador bíblico. Mucho más entretenido. Mucho más entretenido. Aquí hemos tenido buenos oradores y no tan buenos predicadores. Y hemos tenido buenos predicadores que somos malos oradores. Yo soy malo orador. Pésimo. ¿Y sabes por qué es eso? No sufrirán, no soportan la sana doctrina. Prefieren algo rico aquí. Dime alguna anécdota, algo que me divierta, que me entretenga. Meter un chiste. ¿Sí? El que tiene hambre, hasta con un plato de frijol de agua y sal, se goza. Pero el que no tiene hambre, se pone los moños en todo. Estoy hablando metafóricamente. ¿Sí? Las personas en realidad casi no tienen hambre espiritual. Casi no hay hambre. Hay una sequía, una frialdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es estorbar al Espíritu Santo? Es limitar, apagar o sofocar su ministerio. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando subestimamos al predicador o maestro. Cuando no nos cae bien, entonces no recibo su enseñanza. Aunque lo que diga es verdad, pero no me gusta como lo dice. Me gusta que use el tono más un tono de voz más suavecito, como decía en la mañana todo. Creen que eso es humildad o exhortación, ¿no? Las personas no van a recibir la enseñanza. Ellos están frenando el ministerio. Cuando critican al predicador, pensando que debió escoger este tema mejor, ¿por qué no escogió este tema? ¿Por qué no habla de este libro? Es más, no debe hacer esos comentarios, esas aplicaciones tan directas. Está mal, pastor, no debe hacerlas. ¿Sí? Cuando me desvelo y vengo con sueño, no tengo la capacidad de escuchar. Estás frenando el ministerio del Espíritu Santo. Cuando todavía retengo argumentos necios o doctrinas que no son reformadas o bíblicas. Hay gente que tenemos aquí que son divorcistas, carismáticos, amilenialistas, de closet. Aquí las tenemos. Todavía están peleando cuando enseño eso. Están frenando el ministerio. Obvio, hay personas que todavía creen en la psicología, pero no lo dicen, y ahí están. No se van a santificar esas personas, van a seguir así. Retienen esos argumentos, ¿no? Mentalmente están peleando con Dios y no se dan cuenta. Entonces debes darle el valor correcto a la enseñanza bíblica, aceptarla. ¿Sí? Pero de esa manera, indirectamente, tú estás peleando contra Dios. Eso es lo que está pasando. Le estás estorbando a Dios con esa actitud. Cuando llegas tarde y no tomas el curso de enseñanza, cuando no asustes a los diferentes grupos de estudio, femenil, varón, matrimonio, todo eso apaga el Espíritu Santo. Lo frena en tu vida, ese es el problema, en tu vida. Cuando alguien rechaza la exhortación, ya sea desde el púlpito
o de manera personal, esta persona está apagando el Espíritu Santo en su caminar, está obstaculizando el ministerio. Y el contexto, si tú te vas a la Biblia, desde el 5:12, este es el contexto más específico que tú vas a encontrar. Si no vamos al 12, acuérdate que digo, hermanos, les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los amonestan. Y a esa vez dimos un sermón donde hablábamos de las responsabilidades de las ovejas, del liderazgo, perdón, que era trabajar para el Señor. Un pastor que no trabaja con sus ovejas está frenando el ministerio del Espíritu Santo. Un pastor que no dirige al gobierno, al rebaño, que no ejerce su autoridad, está frenando el Espíritu Santo. Ya es que hay iglesias que son congregacionales. Las ovejas son las que gobiernan y mandan, los que quieren pastores. ¿Sí? Un pastor que no amonesta está frenando al Espíritu Santo. No, yo del púlpito no lo hago, yo lo hago acá abajo, soy muy humilde. No, abajo y arriba tienes que exhortar y amonestar correctamente. ¿Sí? Y luego vimos el otro, el 13, que era la responsabilidad de las ovejas, que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra y tengan paz entre ustedes. Entonces vimos que las ovejas tienen que cumplir valorando a sus pastores, amando a sus pastores y sometiéndose a sus pastores. Si no haces eso, estás frenando el Espíritu Santo. Hubo personas que se enojaron conmigo porque yo dije, si no te sometes a tus pastores, si de plano no puedes someterte a tu pastor y es bíblico, busca otra iglesia. Eso es correcto y es bíblico. Y se molestaron. Claro, si no puedes someterte al pastor, tienes que buscar otra iglesia el domingo porque te está frenando tu ministerio. No vas a crecer así. Si te cae gordo el sujeto que está arriba, ¿qué haces ahí? Busca una iglesia donde te identifiques con el otro pastor y le puedas recibir la enseñanza, pero si no la vas a recibir aquí, busca otra iglesia. Es el mejor consejo que te puedo dar. O cambia, que es lo correcto. Porque el no someterte y el no amar a tus pastores, no al que me cae bien, no es que estés bien simpático, no, a tus pastores, dice, estás pecando. Y frenas al Espíritu Santo. ¿Sí? Y después vimos 5 tipos de ovejas. La oveja rebelde, la desanimada, la débil, la reincidente que continuamente cae y la malvada. Esas ovejas están frenando. Y nosotros tenemos un ministerio con esas ovejas. Y si no lo hacemos, estamos frenando al Espíritu Santo. ¿Te fijas? Todo eso. Y el último que vimos era tener contentamiento cristiano, comunión constante con el Señor y ser único agradecido, que venía de orar sin cesar, dar gracias por todo, ¿verdad? Y estar gozosos. El no hacerlo es frenar. Es apagarlo, es estorbar. Y eso es pecado, hermanos. Estorbar al Espíritu Santo es pecado. Y son mandatos, no preferencias personales. No son, bueno, lo voy a pensar a ver si lo hago. Es un mandato, son 5 mandatos en la Biblia. Entonces, el punto 2. Aunado a eso, de darle el valor correcto de la instrucción que tú recibes de aquí, quitar todos esos pretextos que tenemos, te va a ayudar. Pero ¿qué más? Desarrollando el discernimiento. ¿De dónde sale eso? Mira lo que dice. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. 3 mandatos positivos. Examinar es poner en prueba algo para ver si es verdad. ¿Sí? Analizar con buen juicio. ¿Es verdad lo que digo? Vamos a checarlo. Retener, consérvalo. Si es verdad, no importa si el mono te caigo mal. Reténlo. Y abstenerse. Está mal, no te acerques, no te hagas el valiente, no te hagas el sabio. Abstente de todo mal, dice. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo que los predicadores o los maestros enseñan lo correcto? ¿Cómo sé yo que Brian está correcto lo que enseña? Nada más porque se ve muy humilde. ¿Cómo sé que lo que enseña Yosimar, que es nuevo aquí, es correcto lo que enseña? Solamente porque es muy simpático Yosimar. ¿Cómo sé yo? Como me cae bien, lo voy a recibir entonces. Espérate, tienes que examinarlo. ¿Sí? Hace muchos años, algunos de ustedes se van a reír, se van a acordar. Hace muchos años en Facebook, una persona bautizó a un infante. Y él dijo, ya sé lo que me van a decir, algunos se van a oponer.
Si alguien tiene una duda, un comentario, hágamelo en privado en la red social, no hay problema. Y una persona de aquí pone, pues el pastor Brian no enseñó eso. ¿Quién es el pastor Brian? O si hubiera dicho el pastor Antonio, ¿quién soy yo? ¿Por qué no dijo en la escritura? Fíjate qué diferente. ¿Qué faltó ahí? Discernimiento. ¿Quién contesta eso? Discernimiento. Para empezar lo hizo groseramente porque lo hizo en público. En la otra persona ya le hizo, si tienes algo que decirme, dímelo acá sola, con educación. Obvio. Bueno, esa persona se utilizó así, ¿no? ¿Sí? En ocasiones yo platico con hermanos que me hablan de algunas iglesias, de algunos pastores, de algunas predicaciones, y dicen, algunos me dicen, pues son igual que a nosotros. ¿Cómo están? No son iguales a nosotros, nos enseñan lo mismo, tienen la misma doctrina, y la verdad, cuando los oigo, digo, pues no es cierto. Tenemos el mismo lenguaje bíblico, pero no lo enseñamos igual y tampoco lo aplicamos igual. No es cierto, no somos iguales. ¿Y por qué dicen eso? Porque les falta discernimiento. No, es que este libro está muy bueno. Y yo, ese autor, pues yo no he encontrado nada raro, me dice. Pues me da más miedo que no hayas encontrado nada raro. ¿No te diste cuenta? Es amilenialista. ¿No te diste cuenta que es continuacionista? ¿No te diste cuenta que es un poco con la tendencia al divorcio? Yo he comprado libros de más. Y a veces tengo tantos libros para estudiar para un sermón que tengo un problema porque son demasiados. Y llega un punto de uno que confío mucho en él y, caramba, digo, aquí se me desvió y es buenísimo. Y me doy cuenta, se desvió aquí. En este punto está desviado. No porque soy muy inteligente. ¿Me explico? Pero años atrás ni cuenta me había dado. Ni cuenta me había dado. ¿Sí? El discernimiento es escuchar, es este pasaje, escuchar, analizar, filtrar, examinar, retener. Eso es discernimiento. Ahora, muchos han, de hecho yo cuando conocí las primeras personas que me discipularon, usaban mucho este versículo como diciéndome, tú agarra todo, toma lo bueno y desecha lo malo, lo que sea. Lo que sea. Oye, pero tú es cristiano, cómpralo. Esta película es cristiana, tú vela. Toma lo bueno y desecha lo malo. No está diciendo Pablo esto, es todo lo contrario lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? O sea, este pasaje no me está enseñando que podemos decirle a ustedes que compren los libros que quieran, si tienen el título cristiano. Siempre y cuando examinen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. No. O sea que debemos decirle a todos que escuchen cualquier predicador, siempre y cuando examinen todo y retengan lo... No. O sea que pueden ver videos, páginas de internet que deseen. No. Pero tampoco se los puedo prohibir. Yo no soy nadie. Pero les puedo decir, no entres a esa página, te aconsejo, no vale la pena, te va a confundir. No leas este libro, te vamos a decir, pero si tú lo quieres hacer, en tu situación, pero aconsejarles, pero les tenemos que decir, y no es una libertad para eso, es todo lo contrario, ¿sí? Es todo, es para desarrollar. Examinen todo, quédense con las cosas que edifican, pero aléjense y eviten a toda costa lo erróneo y lo malo. Hay libros que son buenos, supuestamente, pero ya nomás veo, no es reformado el autor, yo no lo compro. Ni lo abro, me lo regalan, ni lo leo. Si no es reformado, yo no lo leo. Porque no me siento tan fuerte. Entonces, si dice algo ahí, me mueve el tapete y me desvío, no lo leo. Descartado. ¿Tiene error? Fuera. El domingo pasado el pastor Ryan predicó y mencionó sobre qué convicciones y preferencias. Hay personas, como no han desarrollado el discernimiento, toman decisiones en base a sus preferencias en vez de las convicciones. ¿Sí? Por ejemplo, el día de hoy, porque algunos no vinieron, por sus preferencias. No me gusta ir cuando llueve, va a estar muy húmedo, va a haber muchos charcos. Pero la convicción es, si esto te detiene una lluvia, ¿qué será cuando sea ilegal tener cultos? No va a venir nadie. Hay que hacerlo. No vamos a poner en las cuevas como en antaño. Y el libro de los mártires de Catatumba se metían a las fosas de los muertos a tener sus cultos ahí, porque había peligro de muerte. Entonces no van a...
Vamos a hacerlo en línea mejor. Pues no, me explico. Entonces, algunas personas toman decisiones o hacen juicios en base a sus preferencias personales en lugar de sus convicciones. Ahora, algunos no han cambiado sus convicciones erróneas a la convicción bíblica, lo que dice el Señor. No lo han logrado. Por eso siguen sin tener discernimiento. ¿Verdad? Ahora, el discernimiento es un fruto nada más para los cristianos. El mundo no puede tener discernimiento. Pero Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. Así, no hay quien entienda las cosas espirituales. Está hablando del mundo. Mira lo que dice Corintios, eso lo sabe de memoria. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Está claro? No hay discernimiento en el mundo. Hay personas que de aquí que consultan a los del mundo. No los consultes para cuestiones morales ni espirituales. Nada más por otras cuestiones. Por ejemplo, si voy a abrir un negocio, tengo un amigo contador que es buenísimo y del mundo, voy a preguntarle, pero cuestiones morales o espirituales, jamás le preguntes a alguien del mundo. Jamás. Entonces, es una responsabilidad para nosotros el desarrollar el discernimiento, ¿sí? El practicarlo. ¿Cómo? Ay, me pasé esto. Hebreos, el alimento sólido, o sea, la predicación expositiva, sustanciosa, es para los que han alcanzado madurez. Por eso mucha gente, qué aburrido el sermón expositivo. Pues sí, porque tienes un problema de dieta. No te gusta lo sólido, tú quieres nieve, lechuguita, no quieres carne asada, no tienes hambre. ¿Sí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Entonces, el discernimiento es lo que yo aprendí, aplícalo, úsalo, practica. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y decides. De ahí practicas el discernimiento. Pero hay gente que no lo hace, tiene el conocimiento y no lo usa. Y se deja llevar por sus emociones o por sus preferencias. No practicaste el discernimiento. Yo a veces hay personas que le digo, espérate, no hables hasta que pienses. Y hablan y cometen un error. Espérate, primero piensa bíblicamente y comunícaselo a tu lengua para que salga lo correcto. Pero me gana el impulso de emoción y lo comento. Espérate. Van a decir algo y lo decir, espérate, piénsalo primero. Piensa bien qué realmente quiere Dios en esa situación. Estoy batallando con dinero, mucho estoy batallando. No encuentro trabajo. Después de un año de batallar, se abre una opción de trabajo, pero trabaja los domingos. ¿Tú crees que Dios abrió esa puerta? Alguien que tiene discernimiento va a decir, no, tengo que seguir esperando. Pero alguien que no tiene discernimiento, estás loco, tengo un año orando, me acaba de responder Dios. No, es una prueba, no te la abrió Dios esa prueba, entiéndelo. El discernimiento es bien importante en las decisiones. ¿Sí? Pero hay que practicarlo. Lo otro, mira. Clamaba Pablo en oración, dice, que tu amor abunde, ¿sí? Pero ese amor, ¿cómo debe ser? En ciencia y en conocimiento. O sea, todo lo que salga de mí tiene que estar en esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aproveches lo mejor. O sea, para que las decisiones que tomes sean basadas en esto, en discernimiento, pues. Pero si no estudio con sana doctrina, porque no nomás leer la Biblia, la tengo que leer con sana doctrina, si no, voy a seguir afianzando mis errores que creo. Muchos dicen, no, hay que estar leyendo todos los días. No leas todos los días. Estúdiala con sana doctrina, si no, no va a funcionar. Lo único que estás haciendo es afianzando tus errores. Tienes que estudiarla con buenos autores, buenos teólogos, si no, no vas a entender. ¿Sí? Entonces, discernimiento involucra madurez, comprensión, entendimiento, es un fruto. Pero necesito hacer a un lado mi necedad.
Mi necedad estorba al Espíritu Santo para que yo desarrolle el discernimiento. Somos muy necios en ciertas cuestiones algunos. Cuando sea humilde, que no me cierre a mis argumentos, mis ideas y paradigmas. ¿Sí? El legalismo que hay en mi vida frena al Espíritu Santo para que yo desarrolle el legalismo, el discernimiento, perdón. ¿Sí? Lo frena. Hay mucho legalismo en las iglesias. Aquí hay legalismo. Debo examinar con la lente de la hermenéutica correcta. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Porque si no, voy a seguir interpretándola mal. Debo aceptar lo correcto, aunque no me simpatiza el predicador. Debo rechazar y evitar toda fuente de error y debo evitar y apoyar lo incorrecto. Por ejemplo, puedo entrar a una secta que tiene un mono rojo con cuernos, pata de chivo y cola de punta. ¿Puedo entrar ahí? Además, atrás del Cerro de Moria hay una capilla de la Santa Muerte. ¿Puedo bajarme y estar ahí y ver? Claro que puedo, pero debo, pues la pregunta, ¿debo? No puedo entrar a una iglesia donde está un mono afeminado así. ¿Puedo entrar ahí? Es lo mismo. Nomás que aquel es rojo con cuernos y este tiene cara humano, afeminado, ojos azules y medio rubio. No se parece nada a Jesús. Es la católica. No, espérate, hermano, es que no has entendido. Tengo un compadre que me invitó a bautizar a su niño y voy a ir, porque él me dijo que si yo asisto a la iglesia católica, él va a venir aquí. Fíjate qué astuto soy. Eso no es astuto, eso no es nada de discernimiento. Estás mal, abstente de todo mal. El ir ahí es apoyar el error. El ir ahí es apoyar a Satanás. No tengo que hacer nada en una secta, excepto que me inviten a predicar la palabra. Nada. Hace muchos años le puse el ejemplo a Alicia, sin quererlo. Consecutivamente se murieron sus padres. Su familia no es católica, pero quisieron hacer el servicio de su cuerpo de sus padres, con años de diferencia, y nosotros nos pusimos en la puerta, pero no entramos. Yo oí todas las tonterías que dijo el cura, porque dijo tonterías y distorsionó la Biblia, y eso es una ofensa enorme. Pero al no estar ahí, todo el mundo se dio cuenta. Ellos no apoyan lo que se está haciendo aquí. Y exactamente ese era el punto. Si hubiéramos entrado, estaría diciendo, aunque yo por dentro no está mal, pero eso nadie lo sabe. Tengo que mostrar. Nadie del antiguo, ni nadie del nuevo entró en una secta. Nadie. No más que entraban en la sinagoga y a predicar. Dice 2 de Juan 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, el discernimiento me tiene que decir, yo no puedo apoyar el error. Salte de ahí. Eso es el discernimiento. ¿Verdad? Pero es que mis preferencias personales, mi compadre me cae muy bien, lo quiero ganar para Cristo. Así no se ganan a Cristo. ¿Verdad? Muchas personas no entienden la libertad en Cristo que tenemos las personas y lo confunden con sus preferencias personales y ellos aún los ven como mandatos divinos. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Muchos confunden un temperamento tranquilo, opacado, tímido y serio y es bien humilde. No es cierto. No es cierto, eso no es sinónimo de humildad. Y la gente sigue con esas ideas. ¿Por qué? Porque les falta discernimiento. Oh, el hermano es bien humilde. Mira cómo habla. Tiene que ver eso. En cambio, un hermano extrovertido que habla con autoridad es soberbio. Soberbio tú que estás buscando mal. Soberbio tú. Y te falta discernimiento. ¿Sí? Es por eso que los esposos y esposas no entienden qué es pudor y castidad. Por eso siguen vistiendo así algunas personas en las iglesias. Porque no hay discernimiento. No tienen todavía. La mayoría de las mujeres no comprenden cuando Pedro dijo, suave y apacible. Suave y apacible.
tan facilito que están 2 mandatos. Porque falta discernimiento. ¿Por qué la mayoría de los matrimonios no entienden que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es el homeschool? Pero no viene en la Biblia, hermano. Es un principio, no lo entiendes. No, van a ser aislados, van a ser raros, no van a aprender a convivir, no van a desarrollar. Te falta discernimiento, hermano. Por eso no lo puedes entender. Es que yo conocí un caso. Sí, claro. Hay papás que le van a hacer mal el homeschool, que no tienen buen testimonio, no son buenos cristianos. Pues claro. Pero van a ser peor si están en la iglesia de la escuela del mundo. Mis hijos lo peor lo aprendieron en la escuela. Lo peor. No se lo enseñamos nosotros, ni la familia. Fue en la escuela. No, pero es que necesita. Mira, hay tantos videos explicando eso. Buenísimos. Aquí nunca hemos enseñado eso, no sé por qué. Pero, entonces, ¿por qué sucede todas esas cosas que mencioné? Porque nos falta discernimiento, porque no hemos desarrollado. Y eso, hermanos, apaga, frena, retiene el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Por eso muchos no crecen. ¿No te has preguntado por qué? Porque están frenando, están apagando el Espíritu Santo en su vida, inconscientemente.